¿Qué tal? El socialismo es el cáncer de la humanidad. Si no hacemos nada, estamos condenados. Es parte de la intervención de Javier Milei en Viva 24, el acto de Vox de este fin de semana en Vistalegre, en el que también participaron, entre otros, Giorgia Meloni, Víctor Orbán o Marine Le Pen. Todos ellos con una ventaja elemental en política: tener un discurso claro y un mensaje claro que solo pueden hacer de tener ideas claras, que es la base de todo. Ideas claras, ambición y cero complejos para expresarlas. Sobre todo, si uno tiene la convicción de que tus ideas son mejores y tienes claro el adversario. En Vistalegre, el adversario estaba claro también: el socialismo. Fue el mensaje de Milei o de Meloni al mundo y a Occidente ante los riesgos que afrontamos, las realidades que vivimos en nuestros barrios, particularmente la inmigración y el discurso dominante de la izquierda woke. Viva 24 fue la expresión de que hay una alternativa cultural clara al socialismo, se comparta o no, y a esa cultura woke. Que Sánchez iba a usar a Milei cara a las elecciones del 9J era de esperar, dijera lo que dijera Milei. Llamarle drogadicto, como hizo Óscar Puente, fue premeditado para ir calentando el ambiente de su visita. Sin ningún tipo de vergüenza, Sánchez ha vuelto a usar de nuevo el atril de la Moncloa para sobreactuar con Álvarez de bufón y montar un mitin electoral del PSOE cara a las europeas. El manoseo de Sánchez a la política exterior española y a las instituciones del Estado para esquivar sus problemas matrimoniales y políticos de corrupción son los propios de un dictador bananero. Nunca una llamada a consultas ha merecido una rueda de prensa, y mucho menos en Moncloa. Siempre se ha comunicado mediante una nota de prensa y punto. Escuchar al pobre Álvarez y al propio Sánchez decir que criticar a Begoña Gómez es atacar a la democracia y a sus instituciones es propio de lo que Sánchez es: un dictador bananero, o africano, o sudamericano, como prefieran, los Kirchner, sin ir más lejos. Sánchez hace bueno eso de la mejor defensa es un ataque, y se ha situado en la posición permanente de atacar para evitar las actividades profesionales de su mujer, dar explicaciones sometidas a investigación judicial y la corrupción de la trama Koldo. Esto es lo único relevante de todo este asunto. La UCO ya señala al presidente de Adif, ascendido por Óscar Puente, por el locuaz de Puente, y ha pedido, por cierto, ayuda a Interpol para descifrar, dice, la ingente cantidad de información confiscada a los detenidos. ¿Significa esto, por cierto, que Marlaska no está dando medios suficientes a la UCO para investigar el caso Koldo y el caso Begoña Gómez? Pues apuesten a que seguramente sea así. Sánchez busca en definitiva el río revuelto y usa a Milei buscando un prietas las filas de los suyos para aglutinar voto frente al peligro de la ultraderecha, erigiéndose además, como todo golpista que se precie, en el salvador de la patria y la democracia. Y busca el río revuelto entre PP y Vox porque le funcionó el 23J. En aquella campaña Sánchez ocultó sus pactos con Bildu hasta después de las elecciones, pero PP y Vox fueron tan torpes de enzarzarse públicamente con los suyos. Por eso, sigue hoy en Sánchez en Moncloa. Como ahora, Sánchez vuelve a ocultar hasta el 9J si le dará la Generalitat a Puigdemont. Sánchez vende de nuevo como el 23J el rollo de la ultraderecha de Vox y la idea de que el PP no sabe zafarse de los de Abascal y que son como la ultraderecha también. ¿Por qué Sánchez consigue liar a PP y Vox cada vez que se lo propone? Evidentemente porque Vox va a por Sánchez, pero compite con el PP en una franja de sus votantes y trata de evitar que el voto útil al PP para acabar con el sanchismo le afecte. Por eso Vox liga a Feijóo con Sánchez y al PP con el PSOE. Hoy Abascal ha dicho, pensando en el 9J, que la política internacional del PP la marca el PSOE en los grandes temas de la agenda europea. La siguiente pregunta sería plantearse, bueno, ¿y esto es verdad? ¿Se parecen el PP y el PSOE? ¿En qué asuntos se parecen? Porque Vox encuentra en el PP ese hueco por donde colarse, y más en unas elecciones como estas, europeas, con el clima, la agricultura, la inmigración o el yihadismo como banderas de la campaña. Aquí es donde el PP debería reflexionar si tiene precisamente eso: ideas claras y mensajes claros y sin complejos que expresar. El PP no es ex-Vox, ni tiene por qué serlo, pero ¿sabe dónde está? ¿O comparte en determinados asuntos el marco mental de la izquierda, como dice Vox? ¿Quiere el PP dar la batalla cultural a la izquierda o no quiere? Pregunto. ¿O quiere ser solo al estilo de Rajoy, como los tecnócratas del franquismo, meros gestores de la economía sin cambiar nada, como le pasó a Aznar también, que no cambió nada del felipismo? ¿PP quiere cambiar nuestra sociedad y alejarla del socialismo woke? ¿O simplemente se conforma
con arreglar la habitual ruina económica que dejan los socialistas para que, una vez arreglada, vengan de nuevo los socialistas, les monten una moción de censura fake, los echen, los manden a la oposición y puedan de nuevo ellos gastarse la pasta? En estas horas se ha vuelto a ver que hay algo de la máquina de Génova que no está engrasado. Anoche la respuesta a la patraña de Sánchez con Milei fue clara y rotunda contra un sátrapa como Sánchez, al que las instituciones del Estado, empezando por el rey, el jefe del Estado, se la bufan. Más fue esa respuesta primera en la línea de Miguel Tellado. Pero esta mañana la línea de González Pons, que dirige la campaña del 9J, asumida después por Feijóo, ha sido colocarse en medio de Milei y de Sánchez y de repartir por igual a los dos para tomar distancia de Vox. ¿Sabe el PP dónde está? O cuanto menos, hay coordinación interna, porque aunque fuera domingo, cabría esperar haber adoptado una postura clara de partido, la que fuera, y expresarla a la primera con rotundidad, con convicción. Feijóo quiere llegar a la orilla del PSOE, ganar por el centro y absorber a Vox. Dice el refranero español, que es muy sabio, que el que mucho abarca poco aprieta. Quizás sea este el problema, aún entendiendo precisamente ese viaje al centro de Feijóo. El 9J es un plebiscito sobre Sánchez, pero también de alguna forma sobre Feijóo. Ganará el PP, dicen las encuestas, al PSOE, pero lo importante será ver por cuánto, porque no será lo mismo una gran diferencia que un resultado justo entre Feijóo y Sánchez, y el PP debería apretar el acelerador. El PP tiene un problema entre Sánchez y Vox para marcar la agenda y el marco de debate en el que quiere estar. Eso hay que currárselo con ambición, ideas claras y ganas de golear al adversario. Dicen en Génova que se conforman con ganar el 9J y que da igual la diferencia. Yo no sé si se lo creen, pero al tiempo encuentras en Ferraz que preguntas y ellos dicen que no dan la batalla por perdida, ni muchísimo menos, y que aspiran incluso a ganar al PP. Quizá esta sea la diferencia, la de la ambición. Si aunque pierda, el sanchismo sigue aguantando con fuerza, el PP tiene un problema, y Feijóo también, porque con la amnistía aprobada el día 30 y dando la Generalitat a Puigdemont si es necesario, tendremos Sánchez hasta 2027, no lo duden, si no le sale algo mejor en Europa. Sánchez no se va a arriesgar, salvo que el 9J le vaya muy mal a unas nuevas elecciones generales anticipadas, que es lo que filtra la Moncloa, precisamente con ese interés. Ya saben, con el sanchismo hay que actuar así. Si filtran una cosa, pensar que van a hacer o quieren hacer exactamente la contraria. Si le va razonablemente bien a Sánchez el 9J, con permiso de Puigdemont, tenemos Sánchez per secula seculorum, camino de una década en el poder. Empezó con una moción de censura, Rajoy en un restaurante de Madrid y Soraya poniendo el bolso en su escaño del Congreso. El poder, dijo Milei en Madrid este fin de semana, es un juego de suma cero, y añadió, porque si lo tienen ellos, no lo tenemos nosotros. Sánchez, como Milei, lo tiene claro. Lo tienen claro también en el PP y Vox. Bienvenidos a La Antorcha. Bueno, y en La Antorcha con Luis Valcarce y Joan Guirado. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Vicente? Bueno, show electoral de Sánchez en Moncloa, a raíz de las palabras de Javier Milei, que ya pueden verlos ustedes en OK Diario. Esto es un show electoral, ¿no, Luis? Absolutamente. Bien, es un acting, un ejercicio de victimismo más al que nos tiene acostumbrado el ofendidito Sánchez. Y de verdad que se lo dice Inda hoy en su comentario, ¿no? Que ya está bien de pucheritos, ¿no? Ya está bien de pucheritos, ya está bien, ya estos numeritos, alguno habrá colado al principio, pero yo creo que ya estamos haciendo el ridículo en Argentina, se están riendo a carcajada de nosotros, se están haciendo unos memes extraordinarios, me mostraba uno Joan, donde diciendo de que, bueno, por un maqui que salió un salmón en mal estado, ahora también vamos a romper relaciones con, que comió Begoña en un japonés. Pedro vigila a tu esposa. Luego veremos lo que ha dicho hace un momentito, hace una hora, el portavoz presidencial. Bueno, pues, por lo tanto, creo que hemos hecho un ridículo. Lo que hemos hecho no es romper relaciones ni un incidente internacional. Hemos hecho un gran ridículo, un ridículo interplanetario que por supuesto a Sánchez probablemente no le pase consecuencias, pero que es una más, que le queda una mancha más que le queda en su... Porque esto es una estrategia. Sí, viene el 9J y Óscar Puente ya apuntó, calentó el ambiente con aquello de llamarle drogadicto y al presidente Milei,
y esto forma parte de la estrategia del PSOE, volver a liar al PP y a Vox, viene la ultraderecha, apretad filas en torno a mí, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, bueno, entonces vuelve a venir el PP y Vox, bueno, aquí hay un partido que es un poco aliado del PSOE con esto, porque se lo sirven un poco en bandeja facilitar estas cosas, pero es una estrategia desde el punto de vista en que el PSOE tiene una candidata, es decir, el PSOE está haciendo una campaña para que Teresa Rivera sea comisaria europea, para nada más. Entonces, ¿qué tiene que hacer el PSOE? Pues intentar levantar la voz con Sánchez o con Zapatero, que son los únicos dos que hacen campaña, porque a Borrell, como ya contamos ayer en el Diario, le tienen escondido por sus críticas a la amnistía, pues levantar la voz e intentar que ese discurso, ese miedo que viene a la ultraderecha, que estamos viendo pues como en Europa se está a punto de posicionar como el segundo, incluso puede ser el segundo grupo parlamentario en la Cámara, por delante de los socialdemócratas, lo que supone un gran varapalo para la familia de Pedro Sánchez, pues fíjate en un detalle interesante, que es Sánchez se erigió como el dique contra Vladimir Putin cuando empezó el conflicto en Ucrania, siendo el que más veces iba a Kiev, abanderando la defensa de Ucrania. Ahora, cuando toda Europa estaba a favor de Israel, cuando Estados Unidos se mostraba inquebrantable con Israel, Pedro Sánchez dijo, voy también a ser el dique con Netanyahu, y ahora va a ser el dique con Argentina. Es decir, estamos abriendo frentes en todos los continentes, ¿para qué? Para que él se convierta en el dique al ascenso. Pero es un dique de consumo interno, pregunto, porque realmente fuera... O de consumo externo. Con el... A nivel europeo. Pero fuera pero realmente si el tema de Israel ha sido a nivel europeo lo único que hace es el ridículo, porque a nivel Europa ya este tío se le conoce. Pero se le conoce muy bien. La burocracia, la élite de Bruselas le tendrá... se le respeta. Es su niño mimado porque hace todo lo que le piden. Él a cambio de dinero hace todo lo que le piden y por eso le tienen tan cuidado, pero después es un ser, o sea, internacionalmente es un personaje, dime realmente un gran hito que haya hecho Sánchez a nivel internacional. Es un nivel profesional. O sea, es un tío que no, es un tío que, o sea, tú piensas y dices, ¿qué ha hecho este hombre por el único hito que está haciendo por el mundo? Promocionarse nada, para el premio promocionarse, Nobel. Lo único que ha hecho, todo lo ha hecho en función de su propio ego, que es inconmensurable. Pero decías una cosa... Y el ataque, y solamente esto, los negocios de su mujer comenzarán a partir de ahora, el mundo empezará a preguntarse, oye, ¿qué es esto de la mujer de Pedro Sánchez y cuáles son sus negocios? Exacto. Y como empiezan a enterarse ahora de que la mujer de Pedro Sánchez, desde la propia Moncloa, utiliza su puesto o su posición de primera dama en España para hacer negocios, cuidadito, cuidadito, porque ya van a empezar a mirarle ya con mucho recelo. Es interesante porque es que el PSOE son especialistas en aprovechar las pequeñas crisis como esta, pues que te ataque todo un Javier Milei en beneficio propio. Lo vimos ahora, como esto se le puede jugar en contra, como dice Luis, les pasó cuando los 5 días de reflexión fake de Pedro Sánchez. Desde ese día nadie hablaba de Begoña Gómez fuera de España, y ese día todas las portadas internacionales situaban la corrupción de su esposa en todas las portadas. Y le criticaban a él por decirle, oye, ¿qué es esto de amagar con una dimisión en diferido 5 días? Es decir, ¿pero en qué? O sea, medios que no son de ultraderecha, como Bloomberg, o como medios de el Washington Post, todos le empezaron a cuestionar como diciendo, pero y eso de verdad, ¿quién te crees que es? ¿De verdad crees que te tienes que tomar, que los españoles tienen que esperar 5 días para ver si tienen la suerte de que tú sigas a los mandos del gobierno? Por eso digo que a veces esas estrategias de hoy, aquí hay dos cosas interesantes de hoy. Uno es de la rueda de prensa de la conferencia que ahora está a mediodía en un foro económico, que además, antes de saludar, ya ha entrado con su matralla, la tenía preparada y ni tan siquiera agradecido a los organizadores que limitasen hasta después de soltar su matraca. Ha hablado de defender las instituciones del Estado, como si Begoña Gómez, de golpe y porrazo, fuese un CIS. Claro, y luego, ves que ahí iba yo precisamente, porque claro, esto de confundir las críticas o las referencias a su mujer, que además políticamente ni institucionalmente es nadie, porque no es ni siquiera la primera dama del Estado, confundirla con un ataque a las instituciones y a la democracia, hombre, señala patita al señor Sánchez sobre su mentalidad. Sí, pero es que además, y lo otro que te quería comentar, es que lo que ha pasado en los últimos 24, bueno, ya 30 horas prácticamente desde que empezó todo, deja en muy mal lugar al jefe del Estado.
¿Por qué? Porque aquí nos está, digamos, un Mindundi, en este caso el presidente del gobierno, porque no deja de ser un Mindundi comparado con Javier Milei, se está metiendo contra el jefe de Estado de otro país. Cuando aquí el jefe del Estado es el rey Felipe. Aquí el primer ministro, pues no deja de ser un primer ministro, que sí, que es elegido en las urnas, que no es como en otros países que le propone el presidente de la República o él. Pero, bueno, el nivel de respeto que tiene el presidente del gobierno por la figura quedó que claro el día que lo usó para su farsa de 5 días. Que es quien fue a Argentina en la toma de posesión de Milei. A ver, es verdad que Sánchez lleva tiempo utilizando cualquier pellizquito que venga de lo que él llama la fachosfera o ultraderecha para montar un escándalo. Lo hizo con Ferraz, lo hizo con el muñeco, ¿te acuerdas? Lo hace, Sí. O sea, cualquier cosa lo hizo en aquella entrevista que dio a Abascal en Clarín cuando dijo que tenga cuidado Sánchez porque puede aparecer colgado de los pies como Mussolini y demás. Es decir, es una estrategia ya incluso que ya no, por eso te digo, ya no sorprende a nadie porque lo ha hecho tantas veces. Claro. y cree que le funciona, están convencidos de que esto le funciona de cara a los suyos. Probablemente los suyos estén babeando con todo esto, pero internacionalmente ya te digo yo que es un escándalo. En Argentina se están riendo a carcajadas, no están parando de reírse y de tomarle el pelo a este personaje y a su mujer que lo que tiene que hacer es explicar por qué recomendaba, bueno, el otro día Ferreras le dijo que no eran cartas de recomendación, que eran declaraciones de interés. De interés, sí. Declaraciones de interés. Mentir no es mentir si no es un cambio de opinión también. Interés el de la bolsa, porque claro, como eran 20 millones... Fíjate que el portavoz Manuel Adorni, el portavoz de la presidencia de la República Argentina, en una rueda de prensa hace aproximadamente una hora, hay que explicarles que el ejercicio que hace el gobierno de Milei de transparencia real es el que hemos comentado en más de una ocasión. Este señor da una rueda de prensa todos los días, de lunes a viernes. Sí, a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana, y recibe preguntas. La de hoy, por ejemplo, ha durado 32 minutos y ha recibido 7 preguntas, incluidas de medios españoles, y casi todas, digamos, en contra. No han sido preguntas como aquí, que ya sabemos, ¿verdad, Joan? Que levanta la mano fulanito y está pactada. ¿Para quién les vamos a engañar a ustedes? Para que el presidente o la portavoz se luzcan. Y estos 2 minutos resumen lo que Milei ha dejado bien claro. No va a rectificar. Fue allí a hablar de lo que habló. No sabemos por qué se sintieron aludidos, porque no citó a Begoña Gómez, lo cual es significativo. Y, por supuesto, que en todo caso recuerdan los insultos al presidente Milei durante estos últimos días. Y por favor que rectifiquen ellos, en todo caso que rectifique el gobierno español sus insultos. En segundo lugar, destacar el discurso del presidente en el evento Europa Viva 24, donde defendió los valores que hicieron de Occidente una tierra próspera, como la libertad, la vida y la propiedad privada. Tras años de escuchar mimos a las almas bellas del poder internacional y la Agenda 2030, el presidente Milei habló con la verdad, como lo ha hecho en cualquier país, en cualquier escenario y ante cualquier auditorio. El presidente defendió las ideas que sacaron a millones de seres humanos de la pobreza. Respecto a las llamativas e impulsivas amenazas del ministro de Relaciones Exteriores del Reino de España, aclararles que no entendemos el motivo de su resquemor. El presidente argentino no hizo mención a nadie en particular. Llama poderosamente la atención que se ponga en tensión las relaciones entre dos países históricamente hermanados por una decisión poco meditada, y confiamos en que, superadas por supuesto las instancias electorales en Europa que motivan estas acciones, podamos reconducir las relaciones. El gobierno argentino insta a que los funcionarios del Reino de España pidan disculpas por los agravios que se le endilgaron al presidente Javier Milei, entre ellos el de consumir sustancias, el de ser un gobierno del odio, el de ser un ejemplo de negacionismo y el de atentar contra la democracia. Si el presidente y los funcionarios del Reino de España se quieren hacer cargo de las críticas que el presidente Milei vertió hacia el socialismo y la corrupción, no es un problema de nuestra República. Como se dice vulgarmente, al que le quepa el sayo, que se lo ponga.
¿Qué te parece, Luis? No, Adorni es un espectáculo. O sea, las ruedas de prensa que da, que también hay mucho acting, ¿eh? Sí, Tampoco, claro. a mí son precisamente para eso, para hacer carne de redes, y en eso son toda una operación de comunicación. Es decir, son como las ruedas de prensa en la Casa Blanca, Sí. pero en la Casa Blanca son los periodistas machacando a la portavoz de Biden. Aquí es al revés, es el portavoz de Milei machacando a todos los periodistas ensobrados, como les llaman ellos, de los Cao, de los Kirchner o peronistas. Ahora, hay un argumento con el que yo no trago, es decir, no se refería a nadie en particular. Bueno, venga, dormí. O sea, bueno. No hacía falta mencionarla, ¿no? Pero mujer corrupta y el 5 otro días de 5 días de reflexión, vamos. Sí que es verdad que me parece un argumento ridículo. Si no pasa nada, si has mencionado y has hablado de la mujer de Pedro Sánchez, pues dilo y ya está. En diplomacia cada palabra y cada silencio cuenta. Bueno, Fijaos pero es que Y vamos a ver. Y hoy les permite no tener una crisis más agravada. El total en que digas, Pedro Sánchez, tu mujer Begoña Gómez es una corrupta, o la señora, el periódico de la Sí, pero no puedes cambia, salir a decir, bueno, cambia. es como decir, bueno, el que se sienta aludido, oiga, hombre, No que cambia, está hablando mujer corrupta y tal. Y aparte es algo que él improvisa en el discurso, no lo tenía escrito en el discurso, es algo que se le viene a la cabeza, lo suelta. Bueno, y Adorni tiene que salir a cubrir al presidente. Y se la sopla a Milei, Sí, se la sopla, igual. lo suelta, se la sopla y mira, y vuelve a Argentina De hecho, diciendo, mira, estoy surfeando en olas de lágrimas socialistas. Pero se la suda todo. que hablen de violencia política hoy, el presidente Sánchez, cuando ha salido a hablar de violencia política, ostras, es que no hace ni 2 semanas que el ministro Puente le llamó drogadicto, y más aún, lo estaba comentando este mediodía con Luis, es que hace 2 semanas la Casa Rosada le pidió al gobierno de España que se disculpasen, y 2 semanas después no lo ha hecho, y le estamos diciendo que se disculpen ellos. Oye, pues fíjate, porque ayer por la noche ya desde su casa el propio Adorni ya adelantaba esta reacción oficial, y luego desde la propia, digamos, el entorno de la presidencia argentina se difundía este vídeo recordando todos los insultos que ha recibido el presidente Milei en estos últimos días. Hay que recordar que, en primer lugar, el presidente Sánchez tomó partido por el oponente político en las elecciones. Sergio Massa. Por Massa, por Sergio Massa, efectivamente. Luego no le felicitó, no ha felicitado todavía por su victoria a Milei, y no mandó a ningún representante del gobierno con el rey a la toma de posesión. De manera que lo de estos días, empezando por Puente, estaba claro que forma parte de un cronograma de una campaña política de Sánchez para usar a Milei contra el PP y Vox. Frente a la estridencia, Sergio Massa representa la tolerancia y el diálogo. Ojalá gane Massa y no gane Milei, ¿no? Pero La libertad, señorías, no es comprar y vender órganos, como hace el candidato al que ustedes defienden en Argentina, el señor Milei. he escuchado decir a un líder de extrema derecha en otra parte del mundo, en Argentina. Mire, a los fascistas, como Milei, A la derecha tradicional argentina, arrollada por el delirante discurso reaccionario de Milei. Hay gente muy mala que, siendo ella misma, ha llegado a lo más alto. Milei, por ejemplo. La libertad que concibe la derecha y la extrema derecha es la libertad de Milei, es la libertad que entiende que poder vender un riñón cuando eres pobre para poder vivir es ser libre. Cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias, pero salió a decir aquello de... Ok. Es que da igual, porque Milei dijo ayer, no recuerdo exactamente la expresión, porque yo seguí el discurso allí y algo así como, me da igual lo que digan los zurdos, ¿no? Que le importa me importa un rabo. Me importa un rábano, efectivamente, me importa un rábano. Me importa un rábano lo que piensan los zurdos. Lo que piensen los zurdos, y luego en ese vídeo pues ponían a OK detrás, a Milei. Ese OK, ¿no? es cuando él lo utiliza mucho para contar que él se mete en política en un programa de televisión cuando unos tertulianos le dicen, bueno, Javier, si no te gustan las cosas aquí en Argentina, ¿por qué no formas un partido político? Si no te gusta, preséntate a las elecciones, forma un partido político y ya está. Y entonces dice Milei, formé un partido político y ahora soy presidente. OK, sí, es verdad, porque además ha formado parte de ese discurso. Yo recordaba en el saludo, ¿no? Algunas de las palabras de su discurso, que fue un discurso muy importante. ¿Por qué? Y ya nos planteo, ¿por qué puede Sánchez liar al PP y a Vox? Viva 24 ha supuesto claramente, en Viva 24 ha habido un mensaje claro
expresado sin complejos y de forma clara, que es lo primero en política. Si tú tienes ideas claras, expresas ideas claras, lo cuentas con claridad y lo dices con claridad frente al discurso hegemónico de la izquierda woke. Y él lo dijo claramente y lo ha repetido estos días el presidente Milei. El socialismo es el cáncer de la humanidad, y dijo: si no hacemos nada, estamos condenados. Esa batalla cultural, que representa lo que, más allá de que cada uno esté de acuerdo o no, Viva 24, con Meloni, con Orbán, con Le Pen... Y con todas las contradicciones que hay entre ellos. Con todas las contradicciones que hay entre ellos, porque claro, escuchar a Le Pen hablar de tal, pues es que, ya que es partidaria de quemar nuestros productos agrícolas, etc. Pero efectivamente hay un discurso frente a una realidad en Europa y frente a un discurso político dominante, que es el discurso woke. Y consigue liar al PP y a Vox. PP tiene ha tenido dos reacciones en 12 horas. Exacto. Un primer momento que parecía que le daba la razón a Milei o cargaba contra Sánchez, y un segundo momento, en primer lugar con Esteban González Pons esta mañana y luego a media mañana con Feijóo, diciendo, bueno, echando la culpa a los dos, situándose en medio. Sí. ¿No? Eso es un problema. No, hombre, a mí me parece que la reacción correcta había sido la de Tellado, ¿no? La primera, ¿no? Y ya después, cuando González Pons dice que, bueno, es que Milei no se puede intrometer en la política nacional. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo que no se puede intrometer? ¿Cómo vamos a considerar? ¿Qué es eso de intromisión en la política nacional? ¿Desde cuándo? Es muy parecido a lo que dice Borrell, que, oiga, que en nuestra cultura puso un tuit, como tú decías, el Borrell este que lo tiene ahí escondido, y con razón, porque para las tonterías que hace, te hunde la campaña. Y puso un tuit diciendo que en la cultura política europea esto de mencionar a los familiares no estaba bien visto. ¿Cómo? Y lo dice por Ayuso, por ejemplo. Por la campaña que han hecho contra Ayuso y que ya no les ha quedado nadie en el árbol genealógico de los Ayuso a quien investigar y a quien atacar. Es verdad que la familia Sánchez o que la familia socialista sanchista diga eso cuando han atacado a todo el personal de la familia Ayuso, sobre todo al hermano y a la propia presidenta sin estar imputados por nada, es delirante. Yo también soy de los que opina de que se debe, o se puede y se debe condenar que un presidente de otro país venga a nuestro país a decir lo que dijo Javier Milei, pese a que tenga el papo cargado, y yo lo entiendo después de lo de Puente. Claro. Pero a la vez... que lo de Puente es determinante. Porque mira, si no hubiera habido lo de Puente, era injustificable. Era otra cosa. Uno decía, oye, te has pasado un poquito. Y aún así... Pero claro, cuando te provocan, cuando te... incluso a mí perdona la interrupción, a mí me molesta que periódicos como el ABC que cargan contra Milei, y digo, pero oiga, que en ese periódico un columnista en una tribuna en ABC le llamó a Milei desequilibrado mental. Y ahora nos van a dar lecciones de urbanismo, nos van a dar lecciones de educación, lecciones de cómo tratar a los primeros ministros. Es decir, yo creo que como españoles, a la mayoría nos tienen que cabrear que alguien de fuera venga a decir eso al presidente español, porque es a la presidencia española, no es en este caso la ostenta quien la ostenta, que nos cae mal y que se merece eso y más. Yo soy el primero que le diría mucho más si no tuviera que tener un mínimo decoro. Pero de la misma forma que digo que se puede y se debe criticar eso, creo que se puede y se debe criticar la utilización política que está haciendo el presidente del gobierno, las formas en las que la está haciendo, es decir, la solemnidad de un domingo a las 5:30 de la tarde, convocado con 20 minutos de antelación, sin preguntas, de la declaración institucional del ministro cuando eso se hace por nota de prensa. Permítanos ir a preguntar, porque si estábamos allí en la rueda de prensa, igual decíamos, ministro, ¿han pedido ustedes perdón por el ataque de Óscar Puente que empezó esta veda? Porque es que al final Sánchez dice siempre una frase que es: aquí hay atacantes y hay atacadores, ¿no? Pues exacto. Aquí el primero que atacó fue un miembro del gobierno de España a un presidente de otro país que no había dicho nada contra él, no se había metido. Claro, pero aquí entonces, ahora hay una espiral que va a ir a más. Lo que planteo es que en definitiva... O sea que él habla de violencia política cuando él tuvo de vicepresidente en su gobierno, en su Consejo de Ministros, a un tío que llamaba a los suyos a ir a pegarse con los de Vox en Vallecas. Y ahí vimos un espectáculo lamentable en el cual los candidatos de Vox y el propio Abascal veían que las piedras, los adoquines le pasaban por al lado como si le hubieran dado, hoy estaríamos hablando de otro Calvo Sotelo. Entonces, ¿cómo puedes venir a hablar, Sánchez, de violencia cuando los tuyos son
y entre los tuyos, hablo de los herederos de la ETA, por ejemplo. Ese doble discurso, es decir, ¿cómo puedes venir a hablar, a dar lecciones cuando tú das pésames a los etarras que se suicidan en las cárceles? Y nos vienes a hablar de violencia política, pero si la violencia política es indisociable del socialismo en la historia del siglo, de todo el siglo XX. Es decir, socialismo y violencia son lo mismo. Entonces, hablar de violencia política, que venga un socialista a hablar de violencia política, es de coña, no. Hombre. Claro, yo lo que planteaba es un poco en términos de PP y Vox. En primer lugar, esa duda del PP de decir una cosa y o decir otra 12 horas después. Feijóo ha dicho esta escalada verbal no conduce a ninguna parte y no me representa. Luego Abascal ha dicho que con el PP es imposible o no entienden o no quieren entender, y ha dicho que la política internacional del PP, todo va en clave del 9J, la marca el PSOE, que debería romper el Partido Popular con el Partido Socialista. Claro, el problema es, ¿esto es posible porque el PP no encuentra su marco de debate claro para generar y llevar la delantera en el debate? Quiero decir, anda el PP entre el marco de debate de Sánchez y el marco de debate que marca Vox, y se encuentran ahí como un sándwich que no saben por dónde salir para marcar ellos. A ver, hay algo que al PSOE siempre le ha funcionado muy bien en los últimos años, y es decirle, oiga, deje de hacerle cargo, señalar a Casado, por ejemplo, con Casado lo hacían, deje de hacerle caso al señor que tiene al lado de la ultraderecha y piense por sí mismo y demás. Y ahí a Casado le temblaban las piernas. Es decir, encontraron el punto débil del Partido Popular, es decir, el complejo de a ver si nos llaman de ultraderecha. Sí. Y aquí pasa exactamente, y a Feijóo le pasa exactamente igual. ¿Cuál era la preocupación de Feijóo? Pactar con Sánchez, derogar el sanchismo y pactar con Sánchez. Bueno, ya me dirás eso, en qué tipo de cueva gallega con pócimas y demás se podría resolver. Entonces, el PSOE eso lo tiene bien claro y sabe cuál es el talón de Aquiles del Partido Popular. Meterles el miedo con la ultraderecha. Claro, y el PSOE tiene un discurso claro y frente al discurso de la izquierda hay un discurso muy claro de Vox. ¿Eso lo compartirás o no lo compartirás? Giorgia Meloni, y tú decías que probablemente el grupo en el que está Vox, los conservadores y renovadores europeos, reformistas europeos, puede ser el segundo. Hizo un magnífico discurso Giorgia Meloni ayer en español, además, y en directo era. Pero ¿será porque refleja una realidad que el resto de partidos, incluido el PP, en Europa, por ejemplo la de la inmigración, etcétera, no quieren aceptar, miran para otro lado, ¿no? Tiene un problema el PP para marcar diferencias claras respecto a la izquierda, y por ahí Vox le zurra. O igual es que Vox tiene mucho campo por recorrer y el PP no quiere parecerse tanto a esto. Sí, eso está claro que no quieren. Es decir, yo creo que hay... que el presidente lidera la extrema izquierda, el PSOE está en la extrema izquierda, aquí siempre... Y el PP está en el centro... Porque Sánchez quiere liderar un movimiento, no liderar el PSOE, sino liderar un movimiento que incluye a Esquerra, a Bildu y está en un centro un poco más abierto de lo que era hasta ahora. Es verdad que el PP le da cierto miedo a alinearse mucho a la derecha, y eso incluye pues utilizar ciertos discursos que para muchos votantes del PP son completamente comprensibles y que son completamente comprables. El tema de la inmigración, hemos visto en la campaña catalana, claro, cuando Alejandro Fernández ha subido, ha sido porque ha puesto sobre la mesa un discurso, claro, que hasta ahora el PP no se atrevía a poner, pero que era necesario. Pero lo hacen in extremis, lo hacen como último recurso. Y también moderando un poco, porque igual Vox, o lo que se le llama la extrema derecha, y ahí me refiero también, pongo a Vox y Alianza Catalana, es decir, cada uno a su forma. Y a mí lo de los Meloni se definió como nosotros los conservadores europeos, nosotros los conservadores, porque es verdad, perdóname que te interrumpa, porque esto es muy importante, lo de la definición, ¿no? Claro, Meloni habló en todo el rato de conservadores europeos, y algunos otros de los dirigentes hablaban de conservadores europeos. Yo escuchaba a Alejandro Fernández estos días... Milei no es conservador. Abascal el otro día en una comida, que la es liberal libertario, dice él. Abascal el otro día en una comida dice, yo soy conservador. Pues bueno, si me quiere llamar conservador, me llamáis conservador, pero tampoco se definía como conservador, entonces... Claro. Hay algo que más allá de la playa muy heterodoxa y bastante multicolor que vimos ayer, donde había situaciones, donde ahí, claro, si venían los norteamericanos, venían y decían, oiga, apoyemos a Trump y mucho cuidadito con Putin. Y después venían los europeos, de Putin no decían ni una palabra. De China tampoco decían ninguna palabra. Orbán, ¿qué va a decir de Putin? Orbán, ¿qué va a decir de Xi Jinping? Evidentemente, ahí hay... o Le Pen, ¿qué va a decir de Putin?
que en el Intereses 2014 diferentes. recibía préstamos de Rusia. Entonces, claro, ahí había contradicciones y fuertes, pero creo que tiene una cosa en común, y la expresó Milei al final, no el domingo, sino el viernes en la presentación de su libro al final. Le preguntaron, oiga, ¿y usted qué diferencias tiene con Vox y tal? Y dice, mire, seguramente yo tenga muchas diferencias con ellos, pero me interesa más lo que nos une, que es acabar con el socialismo y quitar a la izquierda del poder, porque dijo, la política es un juego, el poder es un juego de suma cero, y cuando lo tiene la izquierda, lo tiene todo, y nosotros no tenemos nada. Y a partir de ahí hablamos. Es decir, para ellos no es lo importante, más allá de que hay muchísimas diferencias que no son menores, Que no son menores, sí. pero tienen algo que está claro, no puede gobernar la izquierda, a la izquierda hay que echarla. Eso lo tiene claro el Partido Popular. Es que fue muy llamativo cuando dijo eso de, precisamente en la razón, de es que a ver si entendemos que la política es suma cero. Y eso la izquierda y el PSOE lo tiene muy claro, suma cero, ¿no? O lo tenemos nosotros el poder o lo tienen los otros. Exacto. Y si no, no hay posibilidad, ¿no? Sí, es la pregunta que se hacía Luis ahora, ¿no? Lo tiene claro el Partido Popular. El Partido Popular, también yo creo que el Partido Popular tiene un problema a día de hoy, que es que dentro del propio partido y dentro de la dirección sobre todo, más que nunca hay una amalgama de, no te diré de ideologías, pero sí de formas de ver las cosas. Porque lo hemos visto, por ejemplo, con el caso catalán mismo. Es decir, Alejandro Fernández, 15 diputados, venía de 3, estuvo a punto de no ser candidato porque en Génova denunciaban que criticaba mucho la política con Cataluña. Entonces, dentro de la misma dirección, si son 12, pues igual hay 4 opiniones distintas en el PP. Bueno, pues como se ha visto en las últimas horas. Y el problema, como se ha visto en las últimas horas, es que nadie, y eso es muy gallego, ya en la época de Rajoy también acordaros con los orallistas, los cospedalistas, también pasa un poco eso, es muy gallego de que nadie dice, oye, no, mira, aquí mando yo y aquí fijo yo la posición. Y creo que es el gran drama que tiene la dirección del PP de Alberto Núñez Feijóo. Y mientras pase eso, el PP no va a tocar poder. Y como siga mucho tiempo, igual hizo el paso de Vox al PP algún día. Porque sobre todo porque al final hay un problema, que es que te acomodes y si te comen a ser oposición. Porque claro, tú decías, es verdad, claro, una cosa es Tellado ayer por la noche, otra cosa es Pons esta mañana, hasta que al final Tellado es lo más cercano a Vox, tal vez, en la forma de decir las cosas, y Pons es lo más cercano al PSOE de toda la vida, de yo mientras viva. Hoy Tellado puede ser incluso una voz díscola dentro de Génova. Exacto. Y Tellado, mira, oye, está en Galicia en política tal, pero no es un vividor de la política como lo es Pons. Pons piensa más en qué cargo voy a seguir teniendo mañana que no en decir las cosas tal como en su partido debería hacerlo. Sobre todo porque claramente la estrategia de la dirección del PP, o cuanto menos de dirigentes como Tellado, es tienen claro que o llegan a la mayoría absoluta o comiéndose a Vox, y eso es seguir la línea de Ayuso, es decir, ignorarles y seguir, o si no lo van a tener realmente difícil. Claro, yo os pregunto, tú citas a Alejandro Fernández, y yo os hago un pequeño ejercicio, un pequeño juego. Alejandro Fernández se mostraba, y lo ha dicho muchas veces, lo dijo en la entrevista que nos dio justo antes de las elecciones, él admira, por ejemplo, a Margaret Thatcher y a Ronald Reagan. Vosotros, si pensáis hoy en Margaret Thatcher y Ronald Reagan, ¿pensáis más en el PP o en Vox? Pues Feijóo, a quien admira es a Felipe González. Claro, por eso, y entonces por eso digo, si un dirigente... Digo porque del PP, lo elogió en campaña, ¿no? Sí, y un dirigente del PP como Alejandro Fernández dice, y probablemente Ayuso también admira mucho a Reagan y a Margaret Thatcher, pero así a bote pronto decís Margaret Thatcher y Reagan, y tú piensas más en el PP de Feijóo o en el Vox de Santiago Abascal. Igual me iría más al Vox de Santiago Abascal que al PP de Feijóo. Entonces tenemos un problema, un problema de definición. Pero fíjate, claro, pero tampoco es que en Vox tampoco. Son tampoco es que sean dos modelos, dos centinelas del pensamiento político para ellos, pero sí es verdad que en el Partido Popular, en el caso de Ayuso yo creo que lo tendría clarísimo, porque Ayuso no es Feijóo. Pero Ayuso, con Reagan y con Thatcher, no tendría ningún tipo de duda. Ahora, los elogios en campaña de Feijóo a Felipe González, pues sí que suenan bastante extraños, ¿no? Por eso, esa añoranza por un partido socialista que prácticamente que quizás nunca haya existido, que es solamente un recuerdo en la cabeza de Feijóo,
y traído en un momento de campaña. O sea, ¿tú te imaginas a Sánchez diciendo, uff, qué bien nos llevamos con Rajoy, qué bien, qué pena que Rajoy ya no esté en política, porque la verdad que con Rajoy esto no hubiese pasado? ¿Tú te imaginas el PSOE? Bueno, eso Sánchez lo hizo cuando aterrizó Feijóo en la Moncloa con Pablo Casado. Recordemos que el Pablo Casado con el que rompió... Pero en Sorna, no lo decía en Sorna. Con el mismo Pablo Casado que rompió relaciones, cuando llegó Feijóo a la Moncloa, lo alababan como... Hoy decíamos de Casado y era un tío moderado, tío, decir... ¿Qué ocurre? Sí, claro, pero sí, claro, porque con ellos, con él y con Egea, habían pactado el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, es decir, toda la cloaca judicial la habían pactado amigos ellos. y amigas en Radio Televisión Española, pero eso son cosas que hacía Teodoro. Bueno, pues nada, lo que tiene un problema es el PP probablemente es que, claro, tú citabas esto y es verdad, dices, de Núñez Feijóo es esa frase de llegar a las orillas del PSOE, que no imaginaba a Sánchez diciendo vamos a llegar a la orilla del PP. Feijóo nunca lo ha luego, por otro lado, porque bueno, claro, la idea esa de ganar por el centro. En el pensamiento de Feijóo, vamos a ver, si tú haces miras para atrás, es decir, esos guiños al PSOE han existido toda la vida. Hace años hablaba de que el Partido Popular donde tiene que estar es colindante al PSOE, que es muy parecido a lo que tú decías ahora del tema de las orillas. Es decir, en el mindset de Feijóo, que es el mismo que el que podía tener Mariano Rajoy, si es que tenía alguno, siempre ha estado estar de la mano más con el PSOE que con Vox. Vox es un mal necesario para Feijóo, pero realmente si a él le fueras a elegir, él prefiere pactar 1000 veces con el Partido Socialista porque él entiende que el Partido Socialista es un partido de Estado y que estos son unos mandangas, que están unos improvisados que han venido aquí a llevárselo crudo. Eso de brillar, el PSOE ya orilló también en su momento, o ha orillado hace poco, a las orillas del PP para intentar captar voto de centro. Pero antes el PSOE hizo una cosa no menos importante, que es lo que ahora le tocaría hacer al PP si quiere gobernar y quiere hacerlo con mayoría absoluta, como decías ahora detallado, que es orillar a orillas de Podemos y de Sumar. Es decir, en este caso tendría que orillar a orillas de Vox. Es decir, porque por el centro puede crecer, pero si no crece por la derecha de la derecha, que es donde se le escaparon algunos, que es lo que le pasó al PSOE en su momento, cuando el PSOE llegó a bajar a 80 o 70 y pocos escaños, 70 y pocos escaños con Sánchez, el resultado más bajo que han tenido, fue porque se descuidó a la izquierda de la izquierda y se fueron... Pero eso ya ha conseguido ya reabsorberlos, pero desde el poder, con el BOE, con... Se ha reabsorbido y ahora el PSOE mira a orillas del PP, porque una vez te has llevado a estos, pues ahora me llevo a esos, que también lo hace un poco Yolanda Díaz, ¿eh? Yolanda Díaz también ha lidiado un poco a orillas del PP para... Es verdad que Sánchez, pues lo que decimos, y con esto acabamos, que Sánchez probablemente lo que quiere es liderar un movimiento, se ha dado cuenta que hay una nueva realidad, muchos votantes, de votante joven, la izquierda, la extrema izquierda y el voto independentista y nacionalista, y con eso liderar un movimiento ganando desde la extrema izquierda, y esa idea de ganar del centro que ha sido siempre... Y ser dique, como decía Joan, es decir, a él, es verdad que a él la idea esta de ser el dique, del hombre que frene a la ultraderecha, pues existe en su cabeza, claro que existe, se lo cree, estoy convencido, que lo ha hecho de forma carnal. Fíjate, publicamos aquí el día antes de las elecciones catalanas que Vox estaba celebrando el auge de los jóvenes que se acercaban a Vox, que eso es lo que les permitía crecer en Cataluña. Leía hoy, esta mañana, no sé si era un tuit o quién era, que decían precisamente ayer en el Viva, que yo no fui, que se acercaron muchos jóvenes a Vox y que por tanto Vox... Los hay y Vox, muchos. Y dos ponentes del Viva, dos ponentes, entre ellas Meloni, pusieron énfasis en el tema de los jóvenes. Claro. O sea, vosotros sois la esperanza, no dejéis que el Estado os manipule, no dejéis que el socialismo se meta en vuestras cabezas. Esos jóvenes son los votantes de las próximas elecciones generales. Claro. Y ahí es donde se juega, digamos, si antes los partidos iban a por el voto de los pensionistas, prometiéndoles, subiendo pensiones, antes todos se rifaban el voto de los pensionistas, pues ahora se rifan el voto de los jóvenes. Por eso recordad que hizo Pedro Sánchez hace un año. Oye, os voy a regalar el bono el Interrail, el no sé qué. El otro día nos decía un dirigente de Vox muy importante, dice, todo eso está muy bien, dice, pero los jóvenes lo que les molesta es que cuando están en una fiesta y les roban esto, el teléfono móvil, que tienen toda su vida, que les roben el móvil, y quien se lo roban son moritos, son
medio islamistas, para decirlo Sí. finamente. Entonces, y Inmigración. ahí es donde realmente Claro, los holandeses. Y efectivamente, yo recuerdo el mitin final de Vox en Barcelona, las catalanas, estaba así de gente joven, de votantes y todavía no votantes. Y recuerdo que chateando con dos altísimos dirigentes de Vox que estaban allí, los dos, aunque estaban muy cerquita sentados, contestaron independientemente lo mismo. Estos votan y muchos de esos votarán en breve. Si no, Increíble, lo estoy escuchando a Joan y nuestros espectadores van a decir, este Joan Guirao no lo conocemos. Es un nuevo defensor de Vox. No, pero es que hay cosas... ¿Te has hecho de Vox? Hay cosas con las que tienen razón. ¿Te has hecho de Vox? No, yo les voté una vez en mi ciudad, porque mi ciudad es la realidad que es. Si hubiese votado en las últimas, este domingo pasado, seguramente hubiese votado a Alianza Catalana porque dicen exactamente lo mismo. Entonces, no son lo mismo. Bueno, porque para Alianza Catalana los extranjeros somos nosotros. Pero hay una parte del discurso, estos sí que son xenófobos de verdad. Hay una parte del discurso en el que una gran parte de la población, incluso votante del Partido Socialista, opina lo mismo. Porque hay miedo a ir. Yo he ido por la calle en Barcelona con miedo, depende a qué hora de la noche. Y si tengo el hotel en el Paral·lel, los llevo aquí, Pero, y frente a estas realidades, sí que es cierto que lo que es un problema es no tener un discurso claro, que es a lo que yo iba, más allá de que cada uno esté. Hay unos que tienen un discurso claro y hay otros que tienen un discurso claro, y luego hay otros que están buscando su lugar, su hueco y un discurso claro también, y quizá no lo encuentran, no lo sé. Bueno, Pedro vigila a tu esposa en Argentina, ahora mismo es, ¿cómo se llama eso? Trending topic. Pedro vigila a tu esposa. Finalmente, es en Argentina. Fue mundial, sí. Fijaros que si es así, que la Guardia Civil acaba de pedir ayuda a la Interpol para volcar la ingente cantidad de información del caso Koldo, y además ha revelado que el presidente de Adif, al que alguna vez hemos citado en este programa, que era el responsable del mal estado de las vías, tanto de cercanías como del AVE, y fue ascendido en noviembre por Óscar Puente, en vez de ser cesado por su mala gestión, a presidente de la compañía, contactó con Koldo para amañar un contrato, con lo cual Pedro vigila a tu esposa. Yo creo que es lo más... Pedro vigila a tu esposa y a tus esbirros. Y a tus esbirros, exacto. A Puente tampoco lo puedes dejar solo. Hombre, lo han puesto ahí para cuidar el corral. Pero bueno, como dijo Tellado. Que sigue siendo de los pocos que vas a tener la confianza del presidente hasta el último minuto. Está claro. Oye, y si tenemos que declarar una guerra a alguien, por favor que no saquen a Álvarez, porque tú veías ayer a Álvarez con las gafas así, que daba la sensación de que Pedro le había llamado y Álvarez, despierta, vente para acá, que tienes que leerme esto. Pero bueno, Vicente, suerte tenemos a Álvarez. Y Álvarez con esa cara no da miedo, realmente, ¿no? Pero suerte tenemos a Álvarez. Si tiene que declarar la guerra a alguien, que pongan a Puente, que da un poquito más de miedo. Porque si tuviésemos, depende de quién, de ministro de Exteriores, te aseguro que las cosas serían bastante peores, porque Álvarez, dentro de todo, es una persona que domina y que el presidente le escucha bastante, y el presidente escucha poco. El presidente, hoy estaba hablando con una persona y decía, nunca le puede llevar la contraria, le tiene que dejar las cosas para que en el último minuto él lo vea y diga, oye, pues igual los económicos tienen razón. Pues Álvarez es de los que sabe interpretar bien a Pedro y los que saben llevarlo a donde quiere, cuando quiere. Lo cual no es una garantía para nada, porque corta cabezas en cuanto quiere. De hecho, a Álvarez se lo quitó de en medio porque por celitos de Iván Redondo lo mandó a París, porque realmente escuchaba mucho a Álvarez. Las primeras fotos famosas, aquellas del Fanco, eran con Álvarez. Escuchaba en política internacional. Y hubo más cosas, efectivamente. Y luego, cuando tuvo que cargarse a Iván Redondo, pues se trajo a este de París y se corta las cabezas que quiere. Si es que más le dará a él. Bueno, Pedro, vigila a tu esposa, es una recomendación. Gracias a los dos, Joan. Gracias a ti. A Luis, y gracias a ustedes por vernos.